Vamos a revisar ahora los requisitos necesarios para poder definir cuáles son esas maderas necesarias para la construcción de elementos estructurales, que reciben su definición básicamente porque constituyen la armazón estructural o el esqueleto de la edificación que se va a proyectar. Es decir, que forma parte resistente de los componentes como son los muros o paredes principales, los pisos, los techos como pie derechos, columnas, vigas, cerchas, entre otros, y la característica común a todos estos elementos es su función básicamente resistente. Vamos a definir entonces cuáles son esos requisitos generales que están establecidos aquí. Las condiciones que debe satisfacer este material principalmente son los siguientes. Debe ser material clasificado como de calidad estructural, para lo cual debe cumplir con la norma de clasificación visual por defectos que se presenta en la siguiente sección. Y allí pues vamos a identificar que uno de los parámetros que se tiene indudablemente es la experiencia en el manejo y la clasificación visual de este tipo de elementos. Si bien es cierto, podemos encontrar otros parámetros que vamos a determinar como la densidad, el módulo de elasticidad, que hacen referencia indudablemente a este primer impacto visual que podemos identificar como en la madera. Debe ser madera proveniente de las especies forestales consideradas como adecuadas para construir y que se presentan en la tabla que vamos a ver a continuación. Es decir, que no todo tipo de madera permite que se diseñen elementos estructurales. Y debe ser madera de piezas dimensionadas de acuerdo a unos parámetros en la tabla que encontramos en la sección 3.1.2 de este documento. Entonces vamos a revisar cuáles son esos elementos que tenemos nosotros acá. Vamos a utilizar esta gráfica y encontramos inicialmente en la cimentación los apoyos necesarios, que vamos a referirnos a ellos en próximas sesiones, pero vamos a encontrar inicialmente las vigas sobre las que se va a apoyar el elemento, las viguetas de piso, que son las que hacen el entramado del piso, la solera inferior sobre la que se empieza a colocar los elementos de muro como el puntal inferior, los travesaños, los pie derechos que encontramos y que hace referencia básicamente a las columnas, el puntal superior, los que van encima de la ventana, y el puntal inferior en la parte inferior de la ventana, así como la solera de amarre o viga de amarre, digámoslo, comparándolo con elementos de concreto, y la cuerda superior y la cuerda inferior, haciendo énfasis en los elementos que trabajan para la construcción de las viguetas o vigas que podamos nosotros, o cerchas, perdón, para ese elemento que tenemos nosotros de diseño de la casa. Entonces esos son los principales elementos que se presentan para el diseño para utilizar adecuadamente esas maderas duras. En este capítulo 1 pues encontramos, como ya se mencionó, las generalidades de las maderas, donde pues nos hace énfasis en los tipos de corte, en cómo organizarlas y demás. Vamos a abordar ahora, correspondiente al capítulo 2, lo que corresponde a la construcción con madera, donde nos define inicialmente cuáles son los muros portantes y no portantes, cuáles son los revestimientos que tenemos nosotros allí, donde se hace énfasis, por ejemplo, a los tableros, a los pórticos y entablonados como el que encontramos acá, que está compuesto por dos columnas y una viga, un pórtico sencillo, y adicionalmente pues tiene la aplicación de tablas laterales, las que permite pues obviamente completar el muro, por eso se llaman pórtico y entablonado, pero también completamos o encontramos los entramados, que corresponden a un pórtico más completo con otro tipo de elementos, y utilizamos bien sea tablas o láminas que se pueden también colocar para permitir incluso para permitir por ejemplo las instalaciones interiores y demás. Estos son los muros que podemos nosotros encontrar en madera, y de allí pues obviamente se hace referencia a cada uno de ellos. Encontramos también en esta imagen, por ejemplo, los tímpanos y viguetas, que hacen referencia pues a la forma de colocar los entramados. Note usted que en la parte de entramado encontramos unas cerchas un poco más completas con otro tipo de elementos, y en las cerchas fin o W otro tipo de elementos que nos permiten realizar y completar nuestros diseños. También podemos encontrar otro tipo de elementos para las cubiertas, como el que encontramos otro tipo de elemento para las cubiertas, como los pórticos y correas con otro tipo de uniones, un
podemos utilizar uniones con platinas, tornillería, pernos y demás, dependiendo pues obviamente también de arquitectura. Podemos encontrar también otro tipo, una sola agua con elementos un poco más sencillos, y las vigas y entablonado para lo que corresponde pues a los entrepisos que podamos nosotros tener. En esta imagen podemos encontrar los diferentes elementos que pueden componer una casa, donde encontramos desde las instalaciones interiores como la caja de desagüe, los sumideros para las aguas lluvias, a todos los elementos como la solera de amarre, todos los elementos que componen tanto los muros, las vigas, la cercha, la forma de la ubicación de los elementos de correa, la forma también de ubicar diferentes elementos como las diagonales, los montantes y demás, lo que hace que podamos identificar en realidad aquí cuáles son todos esos componentes que debemos diseñar nosotros. El objetivo de estas hojas de cálculo que vamos a encontrar y que vamos a revisar es poder diseñar todos los elementos que tenemos nosotros acá, tanto para la parte de las cubiertas como los muros y los entramados en el caso de casas de un piso, pero también los entramados para casos que podamos tener una casa de 2 pisos donde se requiere diseñar incluso las escaleras y demás. Entonces de esta forma vamos a poder encontrar allí cuáles son los elementos que debemos conocer y que se deben identificar previo al diseño. Uno de los temas importantes es la distribución modular de esos elementos, por lo que es necesario, de acuerdo a su país, tener conocimiento cuáles son esas dimensiones en las que se fabrican o se cortan estos elementos para poder permitir una adecuada modulación. En el caso de esos ambientes arquitectónicos, pues hay un planteamiento allí donde, por ejemplo, vamos a revisar acá, por la construcción de los paneles en láminas que vienen de 1,20 por 2,40, encontramos que esta es una adecuada distribución de esos elementos, de esos recintos, por decirlo de alguna manera. Entonces, la idea es que se pueda, antes de realizar el diseño estructural, poder organizar la modulación de estos elementos con esas características sugeridas para la parte del diseño arquitectónico, tema pues que no corresponde al curso. Por eso es importante tratar de modular adecuadamente este tipo de edificaciones para que el diseño sea pues mucho más sencillo y mucho más eficiente desde el sistema constructivo. Es importante mencionar que este documento hace énfasis no solamente al proceso de aserrado, de extracción del material y de la preparación, sino de que sea eficiente su diseño y que la construcción también sea mucho más fácil y mucho más versátil. Por mencionar algo de los sistemas estructurales, vamos a hablar de las uniones. Podemos encontrar varios tipos de uniones clavadas, por ejemplo, que son las más utilizadas, pero también podemos tener otro tipo de uniones que nos permitirán, aquí encontramos las principales, que nos permitirán realizar la construcción de esos elementos. Tema este que abordaremos en la parte final del módulo 4, donde vamos a mencionar este tipo de empalmes que encontramos entre los diferentes elementos y que obviamente también nos permitirá ubicar o determinar cuáles son esos elementos de unión, si es necesario colocar un refuerzo con clavos o determinar una platina con pernos, colocar una platina con clavos, una plancha de clavos, en fin, podremos encontrar los diferentes tipos de unión para que el diseño sea completo. No bastará solamente el diseño que vamos a realizar solamente con las dimensiones de los elementos, sino también los tipos de uniones más común que encontramos en el mercado colombiano y también en el mercado latinoamericano.